Muy bien, amigos, continuamos en la comunicación, 10 de la mañana con 27 minutos, y ahora es un gusto recibirlo, ya lo habíamos anunciado. Está con nosotros el diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, vino acompañado por el diputado Walter Berry, está el amigo Siminov, y no me lo presentaron, ya no sabía. Secretario Cardoso. Secretario Cardoso, ahí está. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar acá. ¿Cómo viene la mano dentro del Partido Colorado de Vamos Uruguay? ¿Cada vez son más los que se van o más o menos empatas con los que llegan? Bueno, el Partido Colorado está en una etapa de muchísima movilidad en función de esas realidades que le toca vivir, y el hecho de que Pedro Bordaberry, que fue el líder del partido en las últimas dos elecciones internas, que ganó las dos últimas elecciones internas de manera contundente, que fue el candidato a presidente de la República en las últimas dos elecciones nacionales por el Partido Colorado, haya tomado la decisión de abandonar la carrera electoral, sin lugar a dudas es un hecho que no pasa inadvertido, por el contrario, es un factor de generar muchísima movilidad interna, de reestructura, de reagrupamiento de sectores, surgimiento de otros. Y nosotros, junto al diputado Walter Berry y un montón de compañeros y dirigentes, ediles, colegas de diferentes departamentos del país, venimos nucleándonos y conversando desde hace muchos meses en torno a sostener la bandera de esta herramienta formidable que se generó, que fue Vamos Uruguay, que tuvo los resultados que tuvo en las elecciones internas del Partido Colorado, y seguir trabajando por esa impronta, reivindicándola. Más allá de los hombres, no se trata de que yo me venga a querer comparar con Pedro Bordaberry, por supuesto que no está, eso está muy lejos de mi intención, pero creo que más allá de los hombres, porque no todos los hombres somos iguales, evidentemente ni yo soy Bordaberry ni Bordaberry es Cardoso, pero sí trabajamos en lo que fue un proyecto político durante muchísimos años, donde hoy sentimos la necesidad de seguir trabajando y reivindicando el instrumento que fue Vamos Uruguay, la interna del Partido Colorado. En base a eso, no por antojo, ni por capricho, ni por ego personal, es que varios compañeros nos han distinguido con proponernos que tomemos la posta en cuanto a recorrer el camino de representar al sector en la interna del partido, y es la responsabilidad a la cual estamos asumiendo y nos sentimos llamados a recorrer el país, primero por el país y después por el partido. Yo creo que más allá del partido está el país, y yo no concibo una sociedad uruguaya sin un Partido Colorado activo, sin un Partido Colorado incidiendo, sin un Partido Colorado proponiendo, más allá de los resultados políticos electorales, más allá de donde después la gente nos elige ubicar, si en el gobierno o en la oposición, porque en política uno no trabaja en función de los resultados o por los resultados. En política uno debe trabajar por convicción, uno debe trabajar por los proyectos, uno debe trabajar por los principios en los cuales uno cree, por las cosas en las cuales uno está convencido, y reivindicarlas, mucho más allá de los resultados electorales. Esas son las cosas que nos motivan diariamente a salir a recorrer el país y a reivindicar. Y en ese orden de cosas, estoy convencido de que el Partido Colorado tiene una impronta que está en la cultura de la sociedad, muchísimas veces adormecido, muchísimas veces ni siquiera asumido, pero si uno abre la puerta de esta radio y sale a la calle y va a la Rambla, al puerto, a las rutas, al hospital, a las escuelas, a los liceos, pasa por el BPS y ve a los jubilados haciendo cola, ve la gente trabajando en los empleos públicos. Bueno, el Partido Colorado fue el creador de absolutamente todas las cosas que tienen esa incidencia, o de los ciudadanos que necesitan recurrir a los centros educativos, a los centros de salud, a cobrar la jubilación, a acceder a la fuente laboral durante 8 horas, a que se le reconozcan los trabajos. Es inmensa la obra social y de desarrollo que sigue teniendo plena vigencia en la sociedad de este país hoy, que produjo el Partido Colorado, que produjo el vallismo fundamentalmente. Y esas son las cosas en las cuales nos sentimos llamados a la responsabilidad de reivindicar, por las cuales sentimos la motivación para trabajar, para recorrer el país, porque entendemos de que el Partido Colorado ha sido un instrumento formidable de transformación de la sociedad del Uruguay, de ganar la gente en cuanto a derechos, a reconocimientos, y por sobre todas las cosas, de tratar de volver a ser lo mejor que fuimos en un futuro no tan lejano y que hemos perdido como sociedad. Yo creo que lo peor que nos ha dejado los gobiernos del Frente Amplio es la sociedad del enfrentamiento, la sociedad del blanco y negro, la sociedad del enojo de unos contra otros.
de la sociedad, de la pérdida de valores, de la falta de respeto, del enojo que vemos en la calle, en el comportamiento de la gente en el tránsito, del agravio, del insulto gratuito, muchas veces sin entenderlo. Ahora, Cardoso, permítame, lo que usted dice es una verdad que no necesita ni repetirla uno, el hecho de la creación de todas estas cosas que vinieron de la mano del vallismo. La historia le da a usted la razón. Ahora también los hechos demuestran de que en un determinado momento, opinión personal, se lo he hecho saber al diputado Berri, a Siminov, el poder se fagocitó al partido, en este caso al Partido Colorado, cuando estaba en el poder, lo liquidó, lo terminó, el poder fue terminando al partido. Opinión personal, seguramente usted tendrá su visión, que puede ser igual, parecida o no, o ni cerca. Ahora, ¿cómo usted vuelve a traer hoy a esa gente que cruzó el cerco y se fue hacia el discurso vallista, en algún caso, o por lo menos con visos de vallismo, que empleó el Frente Amplio para llevarle el gran caudal de votantes al Partido Colorado? Porque yo creo que está por allí, porque el Partido Nacional históricamente ha estado en lo que está siempre, ese 25-32% que ha llegado del electorado, que ha sido el techo, de ahí no pasa. Sin embargo, hubo un corrimiento de colorados hacia el Frente Amplio. ¿Cómo hace usted ahora para que crucen otra vez el cerco para este lado? Yo creo que tu pregunta es muy interesante, o tu razonamiento, porque tiene varias preguntas en el desarrollo de lo que has dicho. Lo primero, coincido contigo, tengo una visión parecida. Creo que el ejercicio del gobierno, el Estado, ¿verdad?, el ser parte de la responsabilidad de estar en la conducción del Estado durante tanto tiempo, terminó generando un divorcio entre el partido y la gente, entre el partido y la sociedad, entre el partido y los sindicatos, entre el partido y los trabajadores, entre el partido y lo que fue históricamente el cerno mismo, la masa votante del Partido Colorado, que siempre interactuó a través de un vínculo muy fuerte con la sociedad. Lo comparto y creo que son de las cosas que debemos de corregir, que debemos de tomar nota. Yo soy de los que creo particularmente de que uno debe de asumir errores, de tener orejas bien grandes, de escuchar mucho, para luego corregir y tomar decisiones. Lo que tú decís en cuanto a que parecería que hoy está bueno o es buen negocio vestirse de vallismo. Todos se sienten medianamente vallistas. Así que yo creo que el 70, el 80% del Uruguay hoy es vallista. Muchas veces no asumido. Muchas veces hasta gente dice, no, yo no soy vallista, yo soy de tal o cual partido. Pero es que la obra del vallismo fue tan transformadora, tan modernizante, dio tantas oportunidades, que está presente en la vida cotidiana de la gente, muchas veces pasa desapercibida. Por eso todo el razonamiento que yo te hacía. Cuando tú me decís cómo recuperar, cómo ir a captar lo que se fue, atraídos por vallismo, por visos de vallismos, y bueno, porque yo creo que hoy está claro de que ese mismo desgaste que tú señalabas se está produciendo en el Frente Amplio. El Frente Amplio atrajo y le generó expectativa y esperanza a un sinnúmero de ciudadanos, y muchísimas veces determinados sectores del Frente Amplio reivindicando vallismo, que al final del día, después de 3 periodos de gobierno en el ejercicio, pasamos raya y nos damos cuenta de que no es así. El vallismo no cree en la lucha de clases. El vallismo no cree en la garra patrón-empleado, empleado-patrón. El vallismo siempre impulsó a la clase media trabajadora. El vallismo siempre fue un instrumento de dar oportunidades igualadoras a todos, desde la educación, desde la escuela pública, que era más que nadie, y donde el hijo de la trabajadora doméstica se sentaba con el hijo del comerciante en el mismo banco y tenía la misma túnica, la misma moña, donde se premiaba el esfuerzo, y donde a partir de allí eran todos los ciudadanos reconocidos por sus talentos y sus virtudes. Esas cosas se han ido perdiendo. Yo creo que debemos devolver, porque si algo sabemos nosotros los vallistas, es que el Estado debe de acudir y de asistir a las poblaciones que se encuentran en una situación de emergencia. Vaya si sabremos. Pero debe de actuar el Estado y de acudirlo para sacarlo de la pobreza y no condenarlo eternamente a ser pobre a cambio de una dádiva o de un salario del gobierno de turno. Esas son las cosas que nos separan
con el Frente Amplio, porque nosotros no creemos que sea lo aconsejable a una persona que está pasando por una necesidad transitoria darle un salario a cambio de nada, de no prepararla, de no incentivarla, de que el Estado no se siente con esa persona y le diga, bueno, vamos a trazarnos objetivos. Como Estado te vamos a sustentar, te vamos a dar la oportunidad de que saques tu familia adelante, pero ¿qué sabes hacer? ¿En qué te gustaría capacitarte? ¿En qué te querés preparar? ¿Querés ser carpintero? ¿Querés ser albañil? ¿Querés ser electricista? ¿Querés ser sanitario? Darle la oportunidad a un menú de oficios y fijarse objetivos durante determinada cantidad de tiempo. Si salvaste determinada cantidad de materias, te renovamos el crédito, te renovamos este subsidio, hasta que te formes en un oficio y después tengas la posibilidad por ti mismo de superarte, de salir adelante, de dignificarte como persona a ti y a tu familia y sustentarte en la vida por ti mismo. No hay cosa más gratificante que eso para cualquier ser humano. Incentivarlo a que se desarrolle, a que salga adelante por sí mismo, más allá de la difícil circunstancia que le está tocando vivir. Ahora, y acá hay medidas... El tema es cómo llegamos a eso, Cardoso, porque yo creo que ahí hay que ir a trabajar en los lugares, ¿no? En el terreno. Acá tenemos que el MIDES, que fue el ministerio que creó el Frente Amplio para hacer esta asistencia que usted está planteando, hoy por hoy atiende a 351.000 personas, más o menos es lo que es la cifra que se maneja. Se maneja un promedio de 35.000, creo, millones de pesos para atender a toda esa gente. Y después que han pasado 13 años con un presupuesto enorme en el cual todos los uruguayos y todos y cada uno de los uruguayos hacemos el esfuerzo y lo hacemos con gusto, pero lo que queremos ver es el resultado. Ese resultado no se ha dado, porque los otros días sale un informe de Naciones Unidas en la cual yo creo que 9 de cada 10 gurises que nacen en la pobreza lo hacen en la pobreza extrema, por lo menos con algún elemento básico que no está satisfecho. Entonces no se ha logrado eso. Ahora, tampoco han logrado los partidos de la oposición hacerle ver a esa gente eso que usted me hace notar. Porque estamos con falta de debate. La sociedad del Uruguay, producto de esa pauperización educativa y de querer emparejar todo el tiempo hacia abajo, se ha vuelto una sociedad que no discute, que no debate, que no propone. Hay falta de argumentos. Todo el tiempo estamos unos contra otros, blancos y negros, el amigo o el enemigo. Lo que te decía, la maestra ha dejado de ser el referente, la maestra ha dejado de ser aquel motivo y objeto de admiración de todos para ser objeto del ataque, del insulto, del agravio. El policía ha dejado de ser aquella persona que todos nos sentíamos cuidados, a quien recurrir, a quien ir a plantearle el problema, para ser visto como el represor, como el botón, como el alcahuete que no nos quiere dejar hacer lo que tenemos ganas de hacer. Entonces ha habido toda una pérdida de valores en cuanto a la forma de transmitir conceptos, de modelos y de costumbres que hacen a que estemos carentes de debate. Si tú me preguntás cómo hacerlo, bueno, volviendo a razonar estas cosas como tú muy bien lo decías, yo con gusto acepto que me descuenten de IRPF lo que me descuentan, como te descuentan a ti, como nos descuentan a todos los trabajadores del Uruguay, para asistir a la población que está en una situación de emergencia. El tema es que pero lo que pasa es que también como ciudadano, hace 13, 14 años que me descuentan del IRPF, como a ti, como cualquier radio escucha, tenemos derecho a exigir resultados. Tenemos derecho a decir, bueno, pero a ver, estamos invirtiendo un dinero de nuestro esfuerzo, de nuestro salario, producido por nosotros mismos, para que tengamos una sociedad más igualativa hacia arriba, para que tengamos una sociedad más integrada, y los resultados son cada vez peores, porque cuando miramos los números, ¿qué nos dicen los resultados hoy después de toda la aplicación de estos planes? Y que hemos fracasado como sociedad, que los pobres son cada vez más pobres y que los ricos son cada vez más ricos, y que siguen naciendo en los quintiles de pobreza cada vez más cantidades de niños. Y yo creo que hay que ir entonces a la transformación de los modelos. Yo creo que hay que ir a generar los debates de ideas que son necesarios generar para llegar a conclusiones y a tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos eso? Y con la gente. Generando los debates desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, desde el ciudadano común y corriente, desde los clubes deportivos, desde los clubes sociales, desde las reuniones de comité, en los cumpleaños, en el kiosco, en el almacén, en la esquina, hablando con el vecino, con el diariero, volviendo a generar el debate de ideas del cual el Uruguay está carente, diciendo, bueno, queremos llegar como sociedad mejor
mejores resultados y tenemos el derecho a rebelarnos y a exigirlos. ¿Por qué? Porque como tú muy bien decías, todos los recursos para financiar esos planes de asistencia salen de los trabajadores, salen de quienes estamos aportando. Ahora, y entonces es allí, sí, compartiendo con la gente y empezando a generar estas cosas, estos intercambios de ida y vuelta, que yo creo que tenemos la responsabilidad y el enorme trabajo por delante de recuperar al Partido Colorado, de llenarlo de ideas, de abrir las puertas y ventanas de una colectividad que fue una herramienta maravillosa de transformación de esta sociedad y que queremos volver a que lo sea, que queremos volver a transitar ese camino de equilibrio de la sociedad que siempre fue el Partido Colorado, de garantía, de equidad, de justicia social, de protección de la clase media, de motor que impulse a la clase media a salir adelante, en la que no eran el patrón y el empleado enemigos, sino que por el contrario había una integración muchísimo más activa de la sociedad y se compartían muchísimas veces el hecho de cuántas y cuántas historias familiares tenemos nosotros reveladoras de nuestros ancestros de que eran empleados y cuando el patrón muchas veces se retiraba le dejaba, producto de un acuerdo, el comercio y era el empleado el que seguía adelante en esa formación de relación con el comercio adelante y tantas cosas más. Es a recuperar eso que nos distinguió como sociedad en el mundo y en la región que queremos volver a transitar. Diputado, vamos a recordar a la audiencia que además del diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, sector Vamos Uruguay, se encuentra presente el señor Díaz, que es Díaz, ¿no? Es su secretario, perdón. Martínez, Beto Asiminov. Coco Martínez. El Coco Martínez. Y el diputado Walter Berry. Comento esto para la audiencia porque usted dijo, Cardoso no es Berry ni Berry es Cardoso. Y conversando con el diputado Berry, él reconoce que haber aceptado la renuncia de la forma que se presentó del ex vicepresidente Raúl Sendic fue un error o no debería haberlo hecho de esa manera. Usted, que también participó en ese trámite parlamentario, ¿cómo valora o qué considera a ese trámite que se dijo era o debería haber sido rápido para salvar la institucionalidad, pero que por supuesto no dejó que el tema se terminara, ¿no? Porque el tema aún sigue? ¿Cómo lo valora usted a esa instancia? Creo que fue un grave error. Coincide con Berry, entonces. Coincido plenamente con Walter Berry, y soy muy honesto y asumo la responsabilidad que me alcanza, porque yo soy miembro de la Asamblea General. Cuando llegué a la Asamblea General, Berry lo puede aseverar. Hubo una reunión ahí previo 5 minutos antes de entrar y yo venía dispuesto a hablar y yo dije, yo quiero hablar. Y me dijeron que los senadores habían alcanzado un acuerdo entre todos y que para preservar la institucionalidad, que ya estaba por demás que discutido, que informado el tema, que habían habido meses de debate, que ya la gente estaba por demás que informada, que íbamos a cumplir con la formalidad de aceptar la renuncia y después el debate iba a seguir en la sociedad y por los canales que tuviera que seguir. Y a mí no me pareció oportuno, porque creo que era un momento histórico en la vida del país. No hay antecedentes en la historia institucional de la República que un vicepresidente de la República renuncie sospechado de corrupción. Y yo creo que había que asumirlo. Y había que decir, no se iba a desnostar la institucionalidad por eso, por el contrario, había que decirle que la institucionalidad funcionaba, porque ahí estábamos como poder legislativo y como poder del Estado, asumiendo una situación que había sido denunciada y debatida a lo largo de todos estos últimos meses y que estaba teniendo un desenlace. Se tomó esa decisión, realmente yo no estuve de acuerdo, pero no fui de la mayoría que así lo resolvió. Transitaron los hechos como transitaron y se prestó la situación para muchas dudas, sobre todo la sociedad con derecho. La gente empezó a decir, bueno, pero ¿por qué no hubo debate? ¿Y qué fue lo que arreglaron? ¿Y cuál fue el acuerdo? ¿Y por qué? Y se empiezan a generar sombras y dudas, lo cual creo que no le quita y no le asiste la razón al ciudadano común y corriente. De cualquier manera, el debate continúa, eso no evita de ninguna manera que se siga hablando del tema. El ciudadano Raúl Sendic hoy está citado por la justicia
para la semana próxima. Es un tema, su gestión en la ANCAP, que está siendo objeto de una profunda investigación en el Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado, que todos esperamos que se pronuncie, y se pronuncie para terminar de dar garantías y transparencia al funcionamiento de la institucionalidad, y eso es lo que estamos esperando. Pero sí, coincido con Walter Berry que fue un error y que se debería haber debatido en su momento en la Asamblea General. Hay hechos que afectan la credibilidad de una persona o pueden afectar la credibilidad de un partido político. La situación que se dio en Cambio Nelson, ¿cómo resumimos hoy? Yo creo que hay hechos que afectan, como decís tú, la credibilidad de la política, de las personas y del sistema político también. Y el hecho de Cambio Nelson, que fue una situación de una persona muy vinculada a nuestro partido, muy cercana, muy allegada en el ejercicio de su actividad privada, no desde el ejercicio de ningún cargo público, pero que no le rehuimos a la responsabilidad, y nosotros fuimos los primeros que entendimos que más allá de que era el desempeño de una actividad privada, había habido un perjuicio contra ciudadanos y contra personas. Fuimos nosotros mismos, yo en persona como secretario general del Partido Colorado, que pedí que actuara de oficio la Comisión de Ética y Disciplina Política, sin haber denuncia de nadie. Inmediatamente que tomé conocimiento de la situación, me comunico con el presidente de la Comisión de Ética, lo pongo en conocimiento de lo que estaba pasando y le pido que actúe de oficio, que me elaboren un informe como secretario general del partido para el Comité Ejecutivo Nacional. Y así sucedió, y actuó la Comisión de Ética y Disciplina Política y nos elaboró un informe. Ese informe yo entendí que era pertinente y le propuse yo mismo al Comité Ejecutivo Nacional hacer lo propio, que aconsejaba la desvinculación de esta persona del partido. Lo elevamos a la Convención Nacional, que es el soberano, citamos a la Convención Nacional, y la Convención Nacional por inmensa mayoría aceptó el informe que nosotros le planteamos, proponiendo desvincular a Francisco Sanabria del Partido Colorado en base a la conducta de desempeño que había tenido en sus cuestiones privadas y particulares. Y yo creo que el partido actuó de manera contundente, hicimos todo lo que teníamos que hacer, porque a ver, la corrupción existe desde el comienzo de la humanidad. Esto no significa que estemos dispuestos a aceptar la corrupción, pero es como que quisiéramos negar que existen delitos, que existe el hurto, que existe la rapiña, que existe el homicidio. Son situaciones que ninguno de nosotros quisiéramos que sucedieran, pero suceden. Y la corrupción es lo mismo. Y cuando se dan estos hechos es igual. A mí no me hubiera gustado, yo hubiera preferido que esto no hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano, al tratarse de una persona de cercanía, correligionario, que habíamos transitado un momento de la vida juntos, evidentemente como ser humano me hace sentir y sufrir la situación porque no me es ajena. Ahora, eso no hace que yo actúe de manera contundente como tengo que actuar. Y eso no me debe apartar nunca del camino de la ética y de hacer lo que hay que hacer. Y eso nos da autoridad moral aparte, para cuando le subimos la vara de la ética y de la responsabilidad al adversario político, demostrarle cómo actuamos nosotros cuando tenemos que actuar. Más allá de si la persona es conocido o desconocido, de cercanía o de lejanía, no importa. Hay que hacer lo que hay que hacer. Más allá de que duela, de que cueste, de que aflija, la responsabilidad pública y ética debe ser una sola, no hay dos. Y nosotros actuamos de manera contundente. Y eso fue lo que le exigíamos una y otra vez al Frente Amplio con todo el desarrollo y el desenlace del caso Sendik. Es lo que le exigimos al Frente Amplio con la transparencia de toda la investigación a la cual está siendo motivo y sujeta a la gestión de ACE, por ejemplo, que estamos entrando a discutir, y hay contrataciones de los mismos jerarcas de la salud pública, ambulancias y empresas privadas, que ellos mismos son patrones, y allí hay una connivencia y hay un despilfarro y un desvío de lo que debe ser la gestión pública transparente, la gestión pública correcta, y hay clubes de amigos y hay asociaciones de empresas que se financian con el dinero de todos los uruguayos. Esas son las cosas que nos deben de revelar. Y esas son las cosas que nos deben de llamar a la denuncia pública cuando actúan los ajenos y cuando actúan los propios también, de la misma manera y con la misma contundencia. Cardoso, una pregunta. ¿Cómo toma usted? Porque me lo va a hacer llegar un oyente. Dos preguntas me hace llegar un par de oyentes ahí.
Si votó usted o no la ley de riego, que estuvo, creo que hace unos días en diputados. La votó Berry. La votó el partido. La votó el partido, pero justamente veníamos hablando, me gustaría que dé la posición del partido el diputado Berry, que tuvo un estudio bastante pormenorizado, y por un tema de respeto me gustaría cederle la palabra a él. Muy rápidamente, Alfredo, porque la votamos los dos, o sea, y lo podemos, la semana que viene lo podemos profundizar, porque creo que el oyente está en definitiva en una pregunta que se ha generalizado, es decir, inclusive se ha viralizado en las redes una crítica muy fuerte a todo el sistema político. Increíblemente hay una crítica hacia una ley que votó todo el sistema político como política de Estado. De 86 diputados, 84 la votaron. Por eso, y donde todos los partidos vemos que es una gran herramienta para hacer las transformaciones en el agro que el Uruguay necesita y dar las mismas oportunidades a todos. ¿No se está privatizando el agua, Berry? No, se está dando la oportunidad de que todos tengan acceso a esa agua, y no solamente hoy los que tienen grandes extensiones de campo, pero por toda esa logística bastante compleja de explicar, yo diría que... Pero le quedo debiendo el resto de la respuesta, porque es interesante la discusión, porque en esa discusión también está inserto lo que hemos privatizado de la tierra en estos últimos años, y eso va justamente de la mano en la necesidad de aprobar este proyecto de ley. En estos últimos años, sobre todo desde el 2005 hasta la fecha, se ha privatizado mucho más de lo que el Frente Amplio criticaba cuando era oposición. O sea que el gobierno del Frente dejó en manos de extranjeros más cantidad de hectáreas, muchísimas más miles de hectáreas que la que hicieron los partidos tradicionales. Y si eso no se corrige con darle oportunidades a todos, y la ley de riego busca eso, precisamente darle oportunidades a todos, como la ley del 43 de la sociedad, de la creación de las sociedades agrarias del gobierno de Amézaga, generó también lo que hoy son una realidad, muchas sociedades agrarias. Pero por eso digo, todo eso lo podemos hablar en la próxima. Si el oyente me disculpa, porque tenemos la agenda bastante apretada. Con muchísimo gusto. Me queda otra pregunta de otro oyente acá. Sí, me dijiste que eran dos las preguntas. Sí, me queda otra. Está relacionada con la posición que asumió en su momento, cuando la rendición de cuentas, el diputado Fernando Amado, apoyando el artículo 15, el famoso que incluso ahora un integrante, un convencional del Partido Colorado, he visto que va a tratar de salir a levantar firmas para llegar a la posibilidad de un referéndum para derogar este artículo 15. ¿Cuál es la opinión de ustedes con relación a esa posición asumida en su momento por Fernando Amado? Bueno, contundente. Yo fui el miembro informante del Partido Colorado en la rendición de cuentas. Trabajé durante 45 días junto al diputado Conrado Rodríguez, éramos los dos representantes del partido, y lo dijimos en el plenario. Yo tengo una relación personal muy correcta con Fernando Amado, y en lo que tenga que discrepar con él discrepo y se lo hago saber, y fui muy claro. Ni a mí ni a Conrado Rodríguez, que éramos los miembros del partido que trabajamos en sesiones maratónicas, porque la Comisión de Presupuestos y Hacienda trabaja durante 15, 16, 18 horas por día durante esos 45 días, es extenuante el trabajo. Nunca recibimos un solo planteo del diputado Amado en cuanto a que quería incidir en algún aspecto del presupuesto o de la rendición de cuentas. De hecho, nunca fue por la comisión. De cualquier manera, él tiene el derecho de reunirse con quien quiera y de asumir las posiciones políticas que entienda tiene que asumir. Ahora, todos tenemos que hacernos responsables de las posiciones políticas que asumimos, porque todos somos responsables. Y yo creo que haber votado el artículo 15 de la rendición de cuentas, que es para refrescar un poquito a todos los radioescuchas, seguramente quien hizo la pregunta está muy informado, lo tiene muy claro, pero es la posibilidad que tiene el Estado de transferir todos los pagos de aquellos juicios en el cual el Estado es condenado, ¿verdad? Y de hacerlo a partir de la siguiente instancia presupuestal, que genera una enorme cantidad de dudas. Yo creo que votar eso fue de una tremenda irresponsabilidad republicana. Soy muy claro. Y creo que en esa conducta y bajo ese concepto está el Frente Amplio y el diputado Amado. ¿Es inconstitucional? Es inconstitucional, se lo mire por donde se lo mire. ¿Por qué? Porque coloca, viola el principio de igualdad en el derecho. O sea que si tú o cualquier ciudadano, el radioescucha, yo, cualquier vecino que va pasando caminando por la calle, mañana es condenado a un juicio, tiene que pagar de forma inmediata. Si tú te atrasás en la UTE
en la OCE, en la DGI, en el BPS, ni que hablar, que tiene unos intereses tremendos, y no pagás, te persiguen, te embargan y te ejecutan. El Estado a ti sí. Pero resulta que cuando cualquier ciudadano acciona porque se ha sentido perjudicado o dañado por el Estado, y la justicia falla en favor de ese ciudadano común y corriente o de esa persona que se ha sentido afectada por el Estado tiene para sí el derecho de elegir cuándo y cómo paga. Porque aparte, te voy a poner otro ejemplo, no está garantizado que la persona vaya a cobrar, y ahí se genera otra de las instancias que creo yo son pasibles de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Y quiero ser claro en lo que digo, quiero explicarlo para que se entienda. Porque cuando se dice que el rubro se va a prever en la próxima instancia presupuestal, eso significa que hay que reunir en el Parlamento las voluntades políticas. La instancia presupuestal futura hay que aprobarla. ¿Y qué pasa si llegamos a la instancia presupuestal y no se aprueba? No están los votos para aprobarla. No ese ciudadano no se incluye esa partida en el presupuesto y ese ciudadano va a seguir sin cobrar. Entonces se puede volver incobrable o se puede eternizar, quién sabe por cuánto, ya no solamente por 5 años, sino por 10 o por 15, a que esa persona con sentencia favorable del Poder Judicial no puede hacerse de lo que la justicia lo ha asistido y le ha dado la razón. Yo creo que podría darse a la interpretación de que el Estado entre en una situación de desacato frente a lo que es el cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial, porque no la está cumpliendo. Y porque dice, no, pero yo acá tengo una ley, que la ley dice que hay que reunir, que tiene que estar la anuencia en la próxima instancia presupuestal, que es cada 5 años. Y bueno, no, es ahora. El cumplimiento de las sentencias son inmediatas. Pero aparte de eso, y si dentro de 4 o 5 años no está la voluntad, claro, yo creo que es inconstitucional por donde se la mire. Y esto tiene nombre y apellido. Porque, a ver, esto obviamente, como las normas tienen un efecto general, las leyes no pueden hacerse, no se puede hacer una ley para ti o para mí, sino que las leyes son genéricas y contemplan determinadas situaciones y circunstancias, se puso lo del cumplimiento de los juicios del Estado. Pero esto es para no dar cumplimiento a la sentencia firme que tienen los funcionarios del Poder Judicial, sí, que son en el entorno de unos 50 millones de dólares, que el gobierno de Mujica una vez más puso por encima lo político, por encima de lo jurídico. Se le dijo, se le advirtió una y otra vez que cuando producía el desenganche en la cadena de salarios y quería aumentar los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo, también tenían que aumentar los sueldos de los ministros del Poder Judicial. Y todos los sueldos de la administración pública tienen lo que se llama el enganche. O sea, siempre el funcionario de menor jerarquía gana un porcentaje determinado en función del salario de los funcionarios de mayor jerarquía. Lo que significa que el último funcionario administrativo del Poder Judicial gana un dinero que es un determinado porcentaje del dinero que gana el ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que es el funcionario de mayor jerarquía. Se lo dijimos, se lo explicamos, que esto se iba a producir, que estaba mal hecho, que había que tener una previsión de aumento presupuestal también para los funcionarios del Poder Judicial todos. Se avasalló con la mayoría parlamentaria, se dijo, vamos a ver después qué pasa. Los funcionarios del Poder Judicial, con justo derecho, asistidos por lo que le correspondía, accionaron, fueron, reclamaron, la justicia les ha dado la razón y hoy el gobierno no les quiere pagar. Sí, es cierto lo que usted dice, la explicación del Frente Amplio y como no le quiere pagar, inventaron esta norma, que no es nueva. Ya habían inventado en el presupuesto nacional el artículo 733, que ha sido declarado inconstitucional, ya tiene varias sentencias de inconstitucionalidad. Entonces, como ha sido declarado inconstitucional el artículo 733 del presupuesto, cae ese artículo, inventan en esta rendición de cuentas el artículo 15, que es el mismo perro con distinto collar. Sí, tiene una redacción no idéntica, pero el fin es el mismo, seguir eludiendo la sentencia del Poder Judicial para tener que pagarle lo que le tiene que pagar el Estado, el gobierno, a los funcionarios de la justicia. Coincidimos plenamente con usted y está bien explicado, y yo creo que la mayoría de los uruguayos tiene claro por qué lo hizo el Frente Amplio. ¿Sabe lo que no tiene claro la mayoría de los uruguayos? Es por qué votó Fernando Amado. Pero es una pregunta para hacérsela cuando lo tengan acá en los micrófonos a Fernando Amado. Y no tenga duda usted que se la vamos a hacer y le vamos a pasar a usted el audio. Ha sido un gusto, Cardoso. El gusto ha sido mío y vamos a seguir
recorriendo el departamento en toda la jornada del día de hoy. Da para que conversar le vaya más, muy pero bien. A ustedes. El encargado no está diciendo, Sí, perdón, además- el encargado además de tenemos gira. otra nota. No, lo que quería invitar para hoy a las 19 horas en la Casa del Partido a todos los correligionarios y amigos que nos quieran acompañar, que va a estar justamente Germán Cardoso planteando todos estos temas y conversando mano a mano con todos los que quieran participar de esta reunión. Perfecto, hoy 19 horas. Hoy 19 horas en la Muy Casa bien. del Partido Colorado. Muy bien, muchas gracias. Han Un sido gusto. más que amables. Amigos, nosotros cumplimos con los anuncios.